Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobicom y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar los negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Para esto nos hemos asociado con el contador Jorge Ajax, quien comparte esta visión. Contador, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, don Robert. Muy buenos días a todos a los que nos están siguiendo. Estoy checando ahorita por Facebook, no veo en la programación, no sé si ya la subiste, don Robert. Sí, de hecho ahorita yo estoy aquí como que viéndome en vivo en Ah, Facebook al mismo tiempo. Si quieres revisarlo, de hecho está transmitiendo en mi página personal por lo sí, pronto. no, sí, sí, ahí lo tengo, pero bueno, yo creo que cuestión de la Ahorita, línea. sí, ahorita a lo mejor se conecta o se enlaza, apenas son las Sí, 9:30, a lo mejor se tarda un poquito Facebook en conectar. Bueno, órale. va. Entonces, aprovechando, recordarles que esta transmisión se denomina Criterio Fiscal Digital porque está basada en una columna que el contador Jorge Ajax tiene en el Diario de Coahuila, donde se denomina Criterio Fiscal y él toca temas relacionados obviamente, con fiscales y obviamente que repercuten en temas empresariales. Al final de cuentas, lo que queremos hacer aquí es que es eso que el contador publica, en este caso todos los lunes, nosotros tratar de aterrizarlo en una plataforma digital para que tengan ustedes la misma información de fácil acceso y obviamente pues más platicada aquí por el creador de la información o el que la explica y pues obviamente su servidor. A lo largo ya tenemos casi, bueno, un año y medio trabajando con esta plataforma, con este proyecto, entonces hemos hecho diferentes transmisiones y pues obviamente la intención es que ustedes tengan información de primera mano por parte de nosotros. El programa para el día de hoy que tenemos planeado es aclaraciones al nuevo impuesto de las plataformas digitales, que es el punto número uno. El punto número dos sería comentarios de la reforma del régimen de pensiones. Y el punto número tres sería revisiones para el pago de aguinaldo tras la pandemia. Pues obviamente hay que ver cómo se tienen que adecuar las cosas para que todo siga funcionando de forma adecuada. No sé Así si te es. parece bien, contador, que iniciemos. Claro, vamos a comentar la primera parte que, bueno, como es tradicional, prácticamente es la información que salió publicado el lunes pasado en el Diario de Coahuila. Ustedes pueden ahí inclusive todavía verlo de manera digital en la página del periódico El Diario de Coahuila. Ahí todos los lunes hay novedades. Y pues en esta ocasión, no, Robert, me pareció importante comentar sobre esto que todos supimos, todos nos enteramos que a partir del 1 de junio de este 2020, pues empezó lo que se denomina el nuevo régimen de impuesto a las plataformas digitales. Y como sucede en muchas ocasiones al iniciar un nuevo esquema, pues empiezan a salir las dudas, los comentarios y pues precisamente al respecto me permití manifestar ahí en la columna algunos comentarios que se han estado haciendo y algunas dudas que se han estado presentando en la implementación de este nuevo impuesto. Y en este caso, pues la Prodecon ha sido una de las entidades que ha tratado de emitir algunos criterios al respecto. Y precisamente en esta parte ustedes van a poder observar ahí en la columna que explica la Prodecon a través de dos criterios que están relacionados, cuál es el tratamiento de una duda que surgió en la implementación y se refiere a la venta de objetos usados a través de las plataformas digitales. Ustedes seguramente han visto en algunas de esas plataformas, les ofrecen en venta algún producto y si les dicen o les manifiestan si es nuevo o es usado. Cuando es usado, tiene un tratamiento especial porque definitivamente para efectos del impuesto a la renta y para efectos de IVA no estaría grabado esa venta o esa enajenación que se hace a través de plataformas digitales. No hay este impuesto. Hay que sí mencionar que son solamente sobre bienes que sean usados. Entonces, aquí se aclara precisamente que en estos casos
se establece que no hay ninguna retención en materia ICR y en materia de IVA. Sin embargo, se ha suscitado un problema porque en algunos casos la plataforma digital pues está haciendo una retención de impuestos cuando se enajena alguno de estos bienes usados. Cuestión que, conforme a las disposiciones fiscales, ya comentamos que no debe haber retención, sin embargo, hacen la retención. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace con esa retención? ¿Cuál es el efecto de esa retención que me están haciendo? Y la PRODECON establece que esa retención se considera una retención indebida, es decir, me retuvieron de manera indebida y que pues obviamente no procede. Y lo que señala la PRODECON es precisamente el procedimiento que está sugiriendo para tal caso. Señala que esta retención indebida, las personas físicas que la sufrieron o que le hicieron esa retención indebida, pues no deben de darle efectos fiscales, o sea, no lo pueden acreditar porque es una retención indebida. Señala que cuando una persona física que le hicieron una retención indebida presenta su declaración acreditando este impuesto que le retuvieron de manera indebida, pues debe presentar una declaración complementaria para quitar esa retención indebida. ¿Con qué motivo? De que la plataforma digital le regrese a esa persona el impuesto retenido de manera indebida. Entonces, el tratamiento que está estableciendo a través de este criterio la PRODECON es de que la misma plataforma que hizo la retención indebida, obviamente seguramente tiene que haber un procedimiento donde yo reclame y la plataforma me acepte ese reclamo y que me reintegre el monto retenido indebidamente. En ese caso, si yo ya presenté la declaración, yo voy a tener que presentar una declaración complementaria para eliminar esa retención indebida. Entonces, ese es uno de los ejemplos, don Robert, que tenemos respecto a esta entrada en vigor de este impuesto a las plataformas digitales. Sí es un tema que seguramente va a seguir teniendo varios comentarios, seguramente por ahí te han hecho algunos y sí, pues se van a estar realmente presentando algunas dudas. Por ahí estoy preparando una información, muy seguramente a lo mejor sale este lunes, es probable. Yo creo que es lo más probable que este lunes aquí en la parte del diario de Coahuila nos vamos a referir al IVA por la importación de bienes. Es muy interesante que a lo mejor no lo sabemos, les dejo un poquito la entrada, don Robert, no lo sabemos, pero si nosotros tenemos una transacción a través de una plataforma digital de un extranjero, un residente extranjero, que ese residente extranjero no me retiene porque no está inscrito, porque para esto tiene que estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, me obligan a mí como usuario a pagar ese IVA. Es decir, si no me lo retuvo la plataforma, yo lo tengo que pagar. Y eso a lo mejor pocos lo sabemos o pocos lo saben, y pues es un tema que ya está prácticamente en marcha y probablemente algunos de nosotros estamos omisos en cubrir ese IVA. Entonces por ahí vamos a comentar un poco más ese tema probablemente en la próxima edición. ¿Cómo ves, don Robert? Perfecto, Conta. Bueno, aprovechar, Conta, platicamos hace rato antes de entrar aquí al aire que había todavía dudas respecto al tema del impuesto de las plataformas, que mucha gente lo estaba malinterpretando, y no tanto ese impuesto, sino que salió incluso por ahí un video que se hizo muy viral relacionado a que decía que a partir del 1 de julio se iban a estar cobrando un impuesto a los depósitos arriba de 5,000 pesos, fueran en efectivo con transferencia. Y en su momento usted y yo platicábamos que pues obviamente era el tema relacionado con los impuestos de plataformas digitales, donde la gente estaba pues interpretando que si les depositaban más de 5,000 pesos, pues les iban a cobrar ese impuesto. También aclaramos que previamente habíamos dicho que, bueno, está establecido por parte de la ley que siempre se cobra un impuesto por parte de los ingresos, ¿no? Simplemente me gustaría que hiciera esa aclaración, contador, para que pues la gente identifique por qué se cobra cuando es plataforma digital y por qué se cobra cuando tienes un ingreso natural, ¿verdad? Claro, sí, pues precisamente, Robert, ahí circuló una noticia
de hecho desde principios de año, porque esta fue una reforma para el 2020, pero que iba a entrar en vigor hasta el 1 de junio, si recordarás. Entonces, pues en esa noticia decía que cualquier depósito que hicieras arriba de 5,000 pesos, pues ya te iban a cobrar impuestos, era más o menos la noticia, ¿no? Sí. Bueno, esto hay que verla desde el punto de vista específico de la ley fiscal. En términos generales, cualquier persona física, y es decir, y prácticamente cualquier contribuyente que haga depósitos en su cuenta bancaria, pues necesariamente el fisco en un momento determinado puede determinar que ese depósito es un ingreso, salvo que yo lo compruebe lo contrario, y no necesariamente de 5,000 pesos, puede ser desde un peso hacia arriba, ¿no? Es decir, es una regla general que cualquier depósito tengo que justificar que es la procedencia y que si es un ingreso, pues tengo que pagar impuestos por ese depósito. La confusión aquí que existió, don Robert, es de que el impuesto en las plataformas digitales empieza más o menos de 5,500 pesos para arriba. Es una tabla que puede llegar hasta el 8%, por ejemplo, y en esos casos ya viene la retención, pero a través de plataformas digitales. Es decir, la única manera que me puedan cobrar impuestos sobre esos 5,500 pesos hacia arriba es de que desarrolle una actividad que está prevista como grabada en los términos de la ley de impuestos de la renta y del IVA respecto a las plataformas digitales. Es decir, si yo, por ejemplo, me dedico a vender teléfonos celulares y los vendo a través de Mercado Libre, por ejemplo, pues bueno, ahí a la hora que yo haga una venta, el Mercado Libre me va a tener que hacer una retención de impuestos. Entonces, obviamente, y la retención está en función del monto de la operación. Si es de 5,500 pesos hacia arriba, me van a hacer una retención en materia de impuestos de la renta, y el IVA pues tiene un tratamiento muy similar. Entonces, la verdad de las cosas es de que la noticia tiene que establecerse de manera más amplia. Me refiero todos los depósitos, cualquiera que se llegue a hacer a cualquier cuenta bancaria de un contribuyente, es un ingreso para efectos prácticos, salvo que yo compruebe lo contrario, ¿verdad? Bueno, entonces nada más aquí redondeando ese tema. Y yo creo que la pregunta principal de la gente es, ¿me van a depositar mi cuenta bancaria ahorita? ¿El banco, y mucha gente lo ve así, el banco me va a retener un impuesto en ese momento? No, no, para nada. De hecho, si recordamos, hace algunos años había un impuesto a los depósitos en efectivo, si recordarás, Sí, sí, sí. arriba de 15,000 o 25,000 pesos por ahí. Sí, así es. Eso lo eliminaron porque ahorita la obligación es, si hay un depósito en efectivo arriba de 15,000 pesos, los bancos le informan al SAT. Ese es el camino que se sigue, pero no hay ninguna retención. O sea, en ese caso no había ninguna retención. Obviamente que el día de mañana, si el SAT me investiga y me dice, oye, estos depósitos que hiciste, ¿cuál es el origen? No me pagaste impuestos, pues en ese momento es probable que me pueda determinar un crédito fiscal, ¿verdad? Pero no por el hecho de esta noticia, ¿no? Sino, al contrario, si yo realizo una operación a través de plataformas digitales y obtengo un ingreso, la plataforma digital tendrá que hacerme la retención en ese momento. Es correcto. Bueno, nada más recordarles, hace algún tiempo platicamos, y hemos estado platicando, yo creo que el año pasado fue más un tema de más conversación, contador, el tema de la discrepancia fiscal, donde Sí. otra vez, a lo mejor ahorita la gente dice, ok, entonces ya no me va a cobrar el impuesto el banco, déjame lo deposito, porque tenía mucho miedo de hacer eso. Por ejemplo, un chavo ahí en la oficina decía, Roberto, por algunas circunstancias saqué de mi cuenta 5,000 pesos. Decía, pero porque dijeron que iban a empezar a cobrar impuestos al dinero que estoy en el banco. Otra vez, la mala interpretación de lo que se escucha, ¿no? Sí. Y entonces ya los saqué y tengo miedo de meterlos, porque tengo miedo de que ahora que los meta, me cobren los impuestos. Entonces aquí hablamos nada más de la discrepancia fiscal, ¿no? Donde, como usted dice, contra el gobierno o Hacienda en este caso, en algún momento podría fiscalizar las cuentas y decir, Chihuahua, ¿por qué si tus recibos primeros de nómina suman, es decir, 100,000 pesos al año, tú estás haciendo ingresos a tus cuentas bancarias por 300,000? Hay una discrepancia de 200,000 que no me estás reportando, dime qué pasó ahí, ¿no? Es correcto. Básicamente ese es el tema, ¿no? Sí, de hecho, precisamente la parte que te comentaba de cualquier depósito efectivo, pues tiene que ver o se relaciona con este tema de la discrepancia fiscal. Finalmente me van a medir lo que declaro contra todos mis depósitos que tenga en mis cuentas bancarias, contra
la posible inversión que pueda yo tener en inmuebles, en automóviles, etcétera. Lo que hace la autoridad es sumar o totalizar todos los depósitos bancarios, todas las adquisiciones de inmuebles, todas las adquisiciones de automóviles, etcétera, y lo compara contra los ingresos declarados, y ahí es donde surge esa discrepancia fiscal que es obviamente susceptible de que la autoridad me requiera que le aclare esa situación. Me da la oportunidad que se lo aclare. Si no logro esa aclaración, pues ya viene la determinación de los impuestos, multas, recargos y demás, ¿no? En cuanto aprovechando mientras en lo que te hago la introducción al siguiente tema, no sé si hay que revisar a ver si ya está transmitiendo. Sí, Te voy a poner bueno, por aquí. ya ¿Sí? lo que sí vi, don Robert, tuve que ir a la parte de donde me avisa que hay una emisión en curso, y ahí fue donde pude entrar. Y probablemente algo cambió en la plataforma de Facebook, porque también ahorita me están comentando que están batallando en ese sentido. Ya les mandé otro link, contador, igual para que lo quieran revisar. Aparentemente ese link es un link directo, que aparentemente ahora la plataforma sí lo está manejando. En este caso, Facebook. Sí, fíjate que yo batallé directamente de tu página, no lo pude observar, y donde lo pude observar es en donde viene la campanita de Facebook, donde También, yo entré por ahí también. ahí es donde pude, pero acá directo, ¿no? Como que algo cambió, ¿no? Es correcto. Bueno, seguimos con el siguiente punto, es comentarios respecto a la reforma del régimen de pensiones, contador, que también es un tema muy nuevo. Sí, claro. Bueno, supimos hace algunos días que se presentó una iniciativa. Bueno, primero me presentaron una información y luego al siguiente día ya más o menos pudimos observar la iniciativa. Y la idea de estos comentarios seguramente va a dar para más comentarios, pero sí darles alguna información general de lo que se trata en esta reforma del régimen de pensiones. De manera general, don Robert, sabemos que el régimen actual es un régimen que le llaman tripartita. Participa el gobierno, participan los trabajadores y participan los patrones, pues se le llama una aportación tripartita. En el tema específico de las pensiones nos vamos a referir sabemos que en la parte del seguro social hay varias áreas o varios ramos que le llaman ramos del seguro social, y específicamente hablando, las que hablan del tema de pensiones es dos ramos, el de retiro y el de cesantía en edad avanzada y vejez. Esos dos ramos son los que finalmente tienen como consecuencia final la pensión. Actualmente en esos ramos el patrón aporta el 5.15%, el trabajador aporta el 1.125% y el gobierno aporta el 1.707%. Así es como se compone actualmente. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Bueno, prácticamente de esa aportación tripartita, al que le están solicitando, por llamarle de alguna manera, una mayor contribución, pues es al patrón, porque va a crecer de este 5.15% que estoy comentando en el ramo de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez, del 5.15% al 13.87%. Esto aún, o sea, es un salto bastante importante, aunque cabe decir que va a ser de manera gradual, no va a ser todo de un solo golpe, por eso se habla de un periodo creo que de 8 años para llegar a ese 13.87%. Entonces, como vemos aquí, básicamente el que aportaría la cantidad adicional sería el patrón. La parte de que cubre el trabajador quedaría igual, el 1.125%, y la parte que absorbe el gobierno, hay una pequeña, vamos a llamarla así, aportación adicional que solamente se va a dar a personas que ganan entre 1 y 3 UMAS, es decir, entre 86.88 pesos a 260.84 pesos diarios. A ellos se les va a incrementar un poco la parte de la aportación del gobierno. Es decir, el gobierno no va a aportar parejo, sino solamente va a aportar una parte, pero para personas o trabajadores que ganan hasta 3
UMAS o 260 pesos con 84 centavos diarios. La otra parte que llama la atención, don Robert, es las semanas cotizadas. Actualmente son 2.500 semanas, que equivalen a 25 años, y con la modificación también se está sugiriendo que vaya a 750 semanas, que son 15 años. Y bueno, aquí pues empiezan los resbalones, por llamarle de alguna manera, don Robert, porque pues esto quiere decir que alguien se pudiera jubilar con 15 años de trabajo, obviamente que tiene que cumplir con ciertos requisitos, por lo menos de edad, que eso se mantiene igual, de 60 años para la pensión de cesantía, y la de vejez pues sería los 65, eso se mantiene. Pero una cuestión criticable aquí, don Robert, es que se disminuye las semanas, ¿no? Obviamente, pues en la medida en que tengan su sueldo, o la medida que el nivel de sueldo y el nivel de semanas cotizadas va a ser su monto de la pensión. Por parte del gobierno se establece una pensión garantizada de 4.345 pesos mensuales. Y se está proponiendo la disminución de comisiones de las AFORES. Entonces son los puntos más interesantes, pero aquí quizá lo que más sería bueno comentar, don Robert, sería qué es lo que esperamos o qué es lo que debemos estar analizando, porque pues definitivamente como se ve, aquí el gobierno pues, y los trabajadores no son los que aportan este monto, sino van a ser los patrones, y en ese sentido, pues, desde mi punto de vista hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque se va a incrementar las cuotas que van a pagar los patrones, pero no existe una forma de compensación hacia el patrón. Yo te comentaba hace un rato, don Robert, que hubiera sido muy bueno que dentro de la misma reforma se pudieran hablar de, por ejemplo, te ponía el ejemplo de a lo mejor, oye, si esto se aprueba, una manera de compensar un poco esto sería que se pudiera hacer deducible al 100% toda la prestación social a los trabajadores. Sabemos que actualmente más o menos está grabada o exenta la mitad de la prestación social, la otra mitad está grabada. Entonces creo que una parte interesante debiera ser de que, si bien es cierto, se incrementarían las cuotas del seguro social para el patrón, pero por otro lado pudiera ser importante que también se autorizara que la previsión social en su conjunto pueda ser deducible al 100%, entre otras ideas. Creo que es una parte importante. Creo que también hay algo que falta en esta reforma, que sería algo que se está viendo en otros países, es decir, no, tampoco vamos a inventar el hilo negro. Se están incrementando los años que hay que esperar para jubilarse. Entonces, es probable que hubiera sido bueno que también se incrementara, así como se incrementó se dedujeron las semanas a cotizar, pues también se aumentara el número de años, probablemente a los 68 años, sería una posibilidad, ¿no? Es decir, no a los 65, sino a los 68, pues para compensar un poco este tema y este costo que va a tener. Y bueno, también otro punto que no se está viendo, don Robert, es de que, ¿qué puede acarrear esto? Al incrementarse las cuotas de seguridad social, pues creo que se va a motivar a la informalidad. Es decir, no vemos ninguna reforma, alguna disposición que acote la informalidad. Es decir, no hay algo que podamos decir que por otro lado se está buscando que más personas estén cotizando, pues para que haya una mayor masa ahí de contribuciones. Y por la verdad las cosas que podemos esperar, si hay un incremento, si más o menos el costo social de cada peso de sueldo fluctúa entre un 15 y un 25% más o menos, entre seguro social, Infonavit, impuestos sobre nómina, etcétera, pues al incrementarse la cuota,
es probable, don Robert, que se motive la informalidad. Es decir, pues, bueno, a lo mejor ya muchos no lo van a ver conveniente y se van a ir por el lado de la informalidad. Entonces esto puede provocar esa parte. Entonces, si no viene aparejado con alguna modificación o reforma para combatir la informalidad, como puede ser el grabar el IVA de manera generalizada, como siempre se ha querido hacer, bueno, se propone, pero no se acepta, pues eso sería también una parte de esta modificación. Es decir, sí sería bueno que se lance esta modificación del plan de pensiones, pero que sea integral, que se vean otros puntos respecto a otras disposiciones legales en materia de IVA, en materia de ICR, etcétera, para que pues pueda surtir un mejor efecto. Entonces creo que esa parte es lo que hay que puntualizar y es lo que pues como ya sea como cámaras, como colegios profesionales, etcétera, pues empecemos a comunicar, empecemos a establecer la información, es decir, que haya información, que todo el mundo estemos enterados de esto, de hacia dónde vamos y qué es lo que pudiera faltar. Es decir, como que está muy sola la iniciativa y desde mi punto de vista debe estar acoplado o integrada en un plan más amplio y más integral para tener un efecto mejor en la economía. Entonces, creo que ese es un tema que nos va a dar para mucho tiempo, don Roberto. ¿Cómo ves? Sí, pues obviamente, incluso yo he estado escuchando ahora que salió este tema, ahí pues digo, a otros expertos que hemos estado escuchando por ahí en redes sociales, y pues se ha dicho mucho del tema de que pues, se está manejando como un tema político donde pues está estirando el cuello el gobierno, otra vez con el sombrero del empresario, porque el gobierno la realidad es que no está aportando prácticamente nada, de 1,000 pesos está aportando 20 pesos y el empresario aportaría 150 en este caso al tema de la pensión, otra vez con ciertos márgenes o ciertas políticas, no a todos. Eh, entonces, básicamente es hacer ruido, pues también por el tema de la campaña para el 2021, ¿no? Donde está el tema de la reelección que el mismo gobierno propuso. Entonces, en ese sentido, sí, no se está haciendo mucho, entre comillas, para efectos prácticos operativos. También, contador, muy importante, este tema de la reforma solamente va relacionado con los empleados de las cuentas individuales, los que tenemos AR. Es decir, faltan todas las pensiones que no se han tocado de temas de petróleos mexicanos, de CFE, incluso el tema de gobierno estatal, gobierno municipal, IMSS, ISSSTE, para los trabajadores que están trabajando internamente ahí. Es decir, no se están tocando esas pensiones, se están tocando solamente las que son tipo que empresariales, es decir, el sector productivo. Y relacionado con lo que usted comentaba, contador, pues siempre hemos platicado que el gobierno, el mexicano al menos, no ha hecho una distribución equitativa del tema de los impuestos, es decir, siempre se carga la mano sobre los que están cautivos o los que estamos cautivos. Y básicamente, pues nunca se ataca a la informalidad, ¿no? Se hablaba hace un año más o menos, si recuerdas, contador, que salió el tema de que todas las operaciones iban a tener que ser bancarizadas a través de un código de barras y que cosas por el estilo que iban a manejar. Y ese tema, específicamente ese tema de la bancarización, que implicaba que ya toda la gente tuviera su dinero en el banco y que la informalidad simplemente se fue reduciendo. Específicamente ese tema, yo me acuerdo que cuando salió dijo, ay, perdón, esto era para después, es decir, no era para ese año y este año ni siquiera se ha tocado. Entonces, es un hecho que el gobierno no tiene planes, al menos a corto plazo, de que toda la gente esté pagando impuestos y hablamos básicamente de que todos contribuyamos, ¿no? No nada más los que estamos en la formalidad. Sí, es correcto. Creo que es un tema que lamentablemente se le puede dar, si no es que ya se le está dando un tema de carácter político. Casualmente, pues ya estamos a un año de las elecciones intermedias que le llaman aquí en México y pues el pensar que a lo mejor una reforma en materia de IVA, así como te lo estaba proponiendo, pues creo que ni siquiera va a ser motivo ahí de que lo mencionen, ¿no? Porque sería tanto como pues perder votos, ¿no? Por ese tema, pero pues al final de cuentas lo que nos debe interesar sería el aspecto, hacia dónde vamos en el aspecto económico macro, para que pueda posteriormente bajar esos beneficios pues
a la población en general, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema que vamos a estar comentando muy seguramente por ahí en los próximos programas, don Robert. Correcto, contador. Entonces, de los temas que tenemos aquí presupuestados para el día de hoy, el tema siguiente es el tema de previsiones para el pago de aguinaldo tras la pandemia. ¿Qué nos Sí, puedes contar al respecto, sí, contador? es un tema así rápido, don Robert, pero de una vez para irnos previniendo y sobre todo en la parte de las nóminas, o muy seguramente al rato te van a andar preguntando por ahí algo al respecto. Sabemos que con esta parte de la pandemia pues hubo personal que le redujeron su salario, hubo convenios, algunos los registraron en la Junta de Conciliación, etcétera. Entonces una de las preguntas que nos asalta, oye, ¿con qué salario me van a pagar el aguinaldo? Si esto sigue, que como se ve, parece que va para largo, pues es probable que lleguemos al mes de diciembre, que es cuando se cubre el aguinaldo, y probablemente con un sueldo recortado, ya sea la mitad o un cierto porcentaje, ¿no? de sueldo. Entonces la pregunta aquí sería, oye, ¿con qué sueldo me van a pagar el aguinaldo? Conforme al ley federal de trabajo, se señala que el pago del aguinaldo sería con el último sueldo, el sueldo vigente al momento del pago. Es decir, si mi cuota diaria a la fecha del pago está a la mitad, pues con ese sueldo me tienen que pagar el aguinaldo. Entonces, esa parte tenemos que preverla, don Robert, muy seguramente por ahí en los sistemas de nómina o tener ahí ese cuidado, ¿no? ¿Qué puede suceder también si esto, como se ve, puede ir un poco para más tiempo y obviamente el aspecto económico no levanta? Pues es probable que también algunas empresas no tengan para cubrir el aguinaldo al 100%, sino que pues puedan buscar alguna alternativa. Al respecto, también mencionarte que conforme a la ley federal del trabajo es posible que por cuestiones económicas puede llegar a un acuerdo con el trabajador de pagarle en partes o en fecha posterior el aguinaldo, previo un convenio con los trabajadores. Es posible que se pueda hacer un deferimiento del pago del aguinaldo. Simplemente comentar que sí hay que darle formalidad a este convenio, porque de lo contrario puede haber una multa si no pagamos el aguinaldo en tiempo y forma. Las multas pueden ser desde 4,224 pesos hasta 422,000 pesos, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Entonces, sí, comentar, todavía falta tiempo, don Robert, pero creo que sí es bueno irlo pensando. Por ejemplo, contablemente a lo mejor estamos haciendo una provisión de aguinaldo y lo estamos haciendo con el sueldo anterior, y a lo mejor sería recomendable hacer algún ajuste en mi contabilidad para más o menos prever el monto del aguinaldo que voy a erogar. Entonces es simplemente estar al pendiente, Robert, porque seguramente en los próximos meses pues ya va a ser una duda latente y pues desde ahorita lo estamos comentando, Robert. ¿Cómo ves? Pues está bien es irlo adelantando y entender, o que al menos tanto los patrones como los trabajadores estén al tanto de lo que, cómo se tiene que manejar. Y obviamente hablamos de los dos, en dos sentidos, es decir, que el trabajador pues obviamente también entienda la situación actual de las empresas, que incluso muchas de ellas han cerrado. Aquí en Saltillo ya algunas empresas reconocidas y de mucho tiempo están cerrando sus puertas. Obviamente yo creo que las personas que continuamos pudiendo trabajar día a día, pues obviamente tendremos que estar agradecidas con poder tener trabajo. Entonces nada más es el tema de la exigencia, ¿no? Es decir, de entender cómo está la situación y que los patrones, pues a la vez, desde hoy que estamos en julio y ya por terminar a casi agosto, pues empecemos a hacer las provisiones necesarias para que estemos cumpliendo en tiempo y forma preferentemente con el tema de los aguinaldos, incluso actualmente como dice la ley. Lo peor que puede pasar, contador, es que, por ejemplo, si hubiera el flujo suficiente en esas fechas, porque ya se recupera un poco más la situación económica, es que se pague el aguinaldo como dice la ley en este caso actualmente, con el salario vigente, pero que a lo mejor el patrón si tiene la posibilidad, lógicamente, llega a algún convenio, a lo mejor alguna aportación adicional con un tema de comisiones, de compensación, de algún tema adicional que implique, pues, obviamente, el acolchonar un poquito lo que no se les está pagando por el tema del convenio que hizo por el tema de la pandemia, ¿no? Es correcto, entonces yo creo que es buen tiempo para planearlo. A lo mejor todavía faltan algunos meses, pero creo que pues hay que ir viendo los efectos
en todos los aspectos que estamos teniendo con esta emergencia sanitaria. Casos como no sé, seguramente te han preguntado, Robert, oye, fíjate que mandé a los trabajadores a su casa para hacer, digo, por ciertas circunstancias de la emergencia sanitaria, y pues ya no se les paga a lo mejor alguna prestación, probablemente, digo, obviamente a lo mejor si tenían un premio de puntualidad de asistencia, pues no se les va a pagar, obvio, no están asistiendo. A lo mejor algunas empresas he visto que están disminuyendo inclusive hasta la parte de los vales de despensa o los bonos de despensa, etcétera. Bueno, todos esos temas hay que verlos desde dos puntos de vista, la parte laboral y la parte fiscal. La parte fiscal va a estar colgada de la parte laboral, porque la parte laboral es la que lleva mano en este caso. Entonces, sí recomiendo mucho en estas fechas todo lo relacionado con nómina, todas esas reducciones, etcétera, que sí toquemos base con los expertos en materia laboral, que chequemos nuestros contratos de trabajo, nuestros convenios, pues para no tener sorpresas al rato de que me quieran, a lo mejor al patrón lo anden ahí demandando por falta de pago de algunas prestaciones, ¿no? Es correcto, contador. Pues sí, hay que tener esas previsiones y pues obviamente cuidar, en este caso, pues cómo se está trabajando. Contador, ya estamos por terminar el programa. Si gustas, compartimos los datos. Igual, si ustedes tienen dudas acerca de este o algunos otros temas que hemos venido tocando a lo largo de este año, los invitamos a que también los busquen en el podcast, que en este caso el contador tiene, que se denomina Criterio Fiscal Digital, así como en el podcast que yo tengo que se llama Contador 4.0. No sé si gustas compartirnos tus datos, contador, por favor, para que también Claro la que gente sí. los tenga a la mano. Claro, me pueden mandar algún mensaje por WhatsApp al 844-419-2382. Me pueden mandar algún correo electrónico, jotayax@saltillo.com.mx. En el Twitter también me pueden encontrar por ahí, @taxman_saltillo. Y en el Facebook como Jorge Ajax. Y bueno, ya también comentamos del podcast Criterio Fiscal Digital, también todos estos programas que se están produciendo, por ahí se están grabando para que ustedes puedan tener acceso a los mismos. ¿Sí, don Robert? Sí, recordar que ese podcast es accesible a través de cualquier plataforma de podcast. Hay algunas ya disponibles o muchas disponibles en los celulares o en las aplicaciones. La más reconocida, pues lógicamente es Spotify. También recordarles que a pesar de que Spotify es un sistema que se puede pagar o no, hay una opción de no pagar. En esa opción también se pueden escuchar este tipo de programas. El programa se denomina así como tal, Criterio Fiscal Digital, y obviamente viene ahí el logotipo de Taxman. En lo particular, recordarles que somos distribuidores de la marca de Compaq nosotros como Bobicom. Nos pueden encontrar, en el caso de mío particular, en Facebook, en Jesús Roberto Valdés Padilla. En el caso de mi correo electrónico es roberto.valdez@bobicom.net. Mi WhatsApp para efectos de contacto igual más rápido es 844-162-359, perdón. Y el podcast que yo estoy manejando se denomina Contador 4.0, donde además de tocar los temas que tocamos aquí con el contador de criterio fiscal digital, pues ahí frecuentemente subimos temas adicionales, como por ejemplo el tema de la NOM 35, que es un tema muy nuevo que está siendo muy vigente, y temas adicionales de sistemas Compaq, incluso el tema de la cultura laboral, de estudio actual, donde hablamos ya de temas de cómo va a migrar o evolucionar, en este caso, la educación con el tema de ese tipo de cosas como la pandemia. Sí. Aquí hay una pregunta, no sé si quieras, ahí en el Face. Dice la señorita Sandra que en muchas empresas no bajaron el sueldo, solo pagaron menos días, entonces esto no afecta. Bueno, aquí comentar que para efectos del pago de aguinaldo se toma la cuota diaria. Entonces, si no hubo modificación en la cuota diaria, pues no le va a afectar. Pero si hubo una modificación en la cuota diaria, pues probablemente sí le pueda afectar. Es decir, al final de cuentas, si en una semana o una quincena le pagaban cierto monto y ahora le pagan menos, pues hay que ver si se hizo alguna modificación en la cuota diaria para efectos del Seguro Social, porque al final de cuentas también eso lo tenemos que relacionar con cómo se está cotizando para efectos del Seguro Social. Si el Seguro Social no me modifica mi cuota diaria y la cuota diaria se mantiene, simplemente me están pagando menos días, pues bueno, si la cuota diaria se mantiene, no nos afectaría la parte del aguinaldo, ¿no? Entonces, sí es importante definir que aquí lo que va a mandar es
cuál es el registro o cuál es lo que tengo manifestado como cuota diaria, ¿verdad? Es correcto. Sí, básicamente era lo que mandaría. Pues muy bien, contador, no sé, ¿tengas algún comentario adicional? Si no, para despedirnos. No, pues nada más, Robert, nos escuchamos la próxima semana, claro. Gracias, pues obviamente los invitamos a que si ustedes creen que esta información le puede ser de utilidad a alguien más, de favor se la compartan. Recordarles que un rato más, una vez que esté terminada la grabación, se sube al YouTube, en este caso de Bobicom, y se le pasa aquí al contador para que también lo publique en su página de criterio fiscal digital, en ese sentido, en el podcast. Contador, gracias por el tiempo. Por aquí, como quiera, nos contactamos la semana que entra para seguir platicando de esos temas, ¿no? Claro que sí, escuchamos. Todos, gracias, muy amables, gusto saludarlos, cuídense mucho. Bye bye.